6. Romanos capítulo 6. Vamos a estar ahí del versículo 12 en adelante. Del versículo 12 en adelante del capítulo 6. Y hemos visto hasta ahorita, hermanos, hemos estado estudiando. En los primeros capítulos vimos que el mundo todo está bajo pecado, ¿verdad? Está todo bajo pecado. Los primeros 2.5 capítulos de Romanos nos hablan de eso. Perdón. Nosotros, como iglesia, como cristianos individualmente, hemos pasado por un proceso, ¿verdad? Primero fue la conversión. Cuando vinimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro pastor, porque antes éramos esclavos del demonio. Pues no, yo nunca fui esclavo del demonio, sí. Todos nacimos en pecado y estábamos bajo pecado, esclavos del demonio y esclavos del pecado, aunque no lo reconocíamos. Por eso la conversión quiere decir que nos convertimos de una cosa a otra, ¿verdad? Nos convertimos de muertos a vivos. Amén. De enemigos de Dios a amigos de Dios. De extranjeros a hijos de Dios, familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Primero vino la conversión y luego después la justificación, donde Dios nos declaró justos. Amén. No inocentes, justos. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz recibimos el perdón de pecados, la justificación de que estamos ahora bien con Dios. Amén. Y luego de ahí viene la santificación. La santificación, ¿cuánto dura? Toda la vida. Porque aunque la Biblia dice que somos santos, todavía no estamos completados, ¿verdad? Porque alguno de ustedes tuvo algún mal pensamiento esta semana, dijo alguna mala palabra, algo que cualquier cosa bueno quiere decir que todavía no somos perfectos, ¿verdad? La santificación dura toda la vida. Una vez que termine esta vida, el Señor completa la obra y de ahí vamos a la glorificación. O sea, empezamos con conversión, justificación, santificación y glorificación, donde vamos a ser perfectos. Y algo maravilloso que vamos a ver, vamos a ser libres de la ley. Ya somos libres de la ley porque Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Ahora somos libres del poder del pecado. Todavía caemos en pecado, pero ya no, porque el pecado nos controla. Cuando lo hacemos lamentablemente porque queremos. No porque no podemos evitarlo, porque queremos. Ahí está la gran diferencia. Pero un día ya no vamos a estar libres completamente de pecado, vamos a estar libres de la pena del pecado, vamos a estar libres del poder y otra cosa, de la presencia de pecado en nuestra vida. Vamos a ser nuevas criaturas completamente terminadas. Ahorita estamos, por ejemplo, hagan de cuenta que estamos en un molde. Las hermanas que hacen gelatina usan un molde. Los hombres que somos muy machos usamos crisoles, usamos formas y echamos el metal ahí, ¿verdad? Ahí se echa el oro, la plata, los metales, ¿verdad? Los que han trabajado en fundiciones saben. ¿Y qué sucede? El molde hace la forma. Nosotros somos la forma, hechos a la imagen de Cristo, al molde de Cristo, al molde del Evangelio. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Dios está haciendo esa obra en nuestro corazón en este momento, desde que vinimos a Cristo, y dura toda la vida en que vamos siendo conformados cada día más a la imagen de Cristo. Porque hemos sido, de nuevo, hemos sido convertidos el día de nuestra conversión, hemos sido justificados por el Padre, que estamos bien con Dios, estamos siendo santificados y un día terminaremos siendo glorificados, ¿verdad? Amén. Pero naturalmente somos rebeldes, ¿verdad? Por naturaleza. Yo nunca fui así. Todos fuimos así, ¿verdad?
estamos en la escuela, pero otra vez, ¿verdad? Déjenme leerles una historia de un papá y un niño. El niño tenía 3 años. Y el papá era un buen papá. Y le dice al niño, dice, se agachó, se hincó para hablar con el niño. Tenía 3 años para hablar con el niño cara a cara y explicarle lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Le dice, Kevin, dijo, puedes jugar aquí en la yarda de enfrente, o puedes jugar en la yarda del vecino, o puedes andar en tu bicicleta aquí por el driveway para arriba y para abajo, o puedes ir a la yarda de atrás y jugar atrás ella también, o puedes irte a la casa y ver televisión. Todas estas cosas te doy permiso para que hagas. Solamente una cosa no debes hacer. No puedes salir a jugar en la calle. El papá se da la vuelta, se pone a trabajar. El niño lo primerito que hace, va y se va hasta la banqueta, baja el pie y voltea a ver al papá como diciendo, a ver qué vas a hacer. Ven que desde chiquitos ya tenemos en nuestro corazón la rebeldía. Ya desde niños, de chiquitos, ¿no me lo creen? Vean que esté el bebé, precioso, ¿verdad? Quítenle la botella, a ver cómo les va, ¿verdad? Luego empieza a pegar de gritos, ¿verdad? Porque quieren lo que quieren cuando lo quieren a su manera. Eso nos viene de nacimiento, por eso somos rebeldes a Dios. Y hemos sido enemigos de Dios, pero ahora que hemos venido a Dios, hemos venido al Padre a través de Cristo, somos nuevas criaturas, ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, voluntariamente. Pero ser esclavo de Dios es ser libre, y es lo que vamos a ver en este capítulo. Veamos, comencemos en el versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son todos los pecados sensuales y sexuales. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Vivos de entre los muertos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo la gracia de Dios, ya no estamos bajo el cruel, tirano, miserable amo que era el pecado. Ahora somos libres. Libres de servir a Cristo, libres de servir al Padre, libres de caminar en el Espíritu, libres de amar como Él nos ha amado. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mismo Pablo hace la pregunta y él mismo da la respuesta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Y la expresión esta en ninguna manera, en el griego, hagan de cuenta que tiene como 3 signos de admiración. No, no, no y no. Jamás, nunca, imposible, no debe de ser. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado cuando ahora estamos bajo la gracia? ¿Cómo vamos a servir al diablo que ya no está controlándonos, que no es nuestro amo, que no es nuestro maestro que nos enseñaba a vivir en el pecado? ¿Cómo vamos a obedecer a Él ahora? Ahora vamos a obedecer a nuestro Señor. Vamos a estar bajo su dirección, bajo su gracia. Versículo 16, miren, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Todo el que comete pecado se convierte en esclavo del pecado. Por eso nos dice acá Pablo también, que no debemos estar ya bajo su poder, ya no estamos bajo su autoridad. Sabemos que todos vamos a morir, ¿verdad? Dicen, no, alguien dirá aquí, no, yo no tengo planeado eso. Eso no está en mis planes. Pues no están en nuestros planes, pero todos vamos a estar ahí un día, ¿verdad? Queramos o no queramos, un día todos vamos a llegar ahí. Quiero compartir con ustedes unas historias verídicas, por supuesto. Lo que les voy a decir son las últimas palabras de gente famosa cuando estaban ya para morir. ¿Qué es lo que dijeron? Primero les voy a compartir las de gente que no conocía a Dios, ateos, agnósticos, enemigos de Dios. El primero se llamaba Voltaire, era un escritor francés muy famoso, el que dijo que sus escritos iban a acabar con la Biblia, que sus escritos iban a seguir, pero para cuando él muriera ya no iba a haber Biblias. Enemigo completamente de Cristo, enemigo de la fe cristiana, y esto es lo que dice. Acá está, aquí está. Ya estoy como Raúl Velasco. No recuerda a Raúl Velasco, ¿verdad? Solo los viejos, ¿verdad? Él lo que dijo, esto es lo que dijo. Los jóvenes dicen, ¿qué? ¿De quién habla? Ella levantó la mano. Ella levantó la mano. Es muy sabia. Es muy sabia. Esto es lo que dijo Voltaire. Dijo, estaba ya agonizando y dijo, soy abandonado de Dios y de los hombres. La enfermera que lo estaba cuidando dijo que las últimas horas fueron tan horribles de los gritos que pegaba y de las expresiones que tenía, que dijo que ni por todo el oro de Europa, ni por todo el oro de Europa quería estar en la muerte de un infidel. Porque dijo, estoy abandonado por Dios y por los hombres. Un sacerdote vino a tratar de convencerlo que se entregara al Señor. Dijo, no, amigo, no es este el tiempo para hacer nuevos enemigos. O sea que no quería echarse de enemigo al diablo. O sea que, y al final fue una muerte horrible. El rey de Francia, en la Inquisición, la Iglesia Católica por 850 años persiguió a los cristianos. Todo aquel que no se sometía a la autoridad de la Iglesia Católica murieron no les puedo describir aquí las torturas que usaron para torturar y matar a millones y millones de cristianos. En Francia, solamente en Francia, en un periodo de tiempo, el rey de Francia, Carlos IX, aconsejado por su madre, dio órdenes para que mataran a un grupo que se llamaban los Huguenots. Eran 15,000 personas fueron asesinadas en París, solamente en París, en la capital. Unas 100,000 en otras secciones de Francia. Por ninguna otra razón, sino solo por amar a Cristo. El rey se sintió tan miserable y culpable desde ese tiempo, por el resto de su vida, que finalmente cuando nació se le abrieron las venas y empezó a sangrar por las venas, por la piel, y dice que le decía a su doctor que le diera unos meses más de vida, y el doctor le dijo que no podía, y dijo que antes de morir veía las almas de todos aquellos que mandó matar, cubiertos de sangre, y dijo, ¿qué debo de hacer? Estoy perdido para siempre y lo sé. He hecho algo muy, muy, muy mal. Se dio cuenta para morir que no tenía ninguna esperanza.
José Stalin, el dictador de Rusia de hace unos 40, 50 años, su hija se convirtió, él era un hombre, se calcula que él mató unos 20 millones solamente, él solo en Rusia, o sea, por su poder en Rusia. Y ya cuando estaba para morir, dice la hija que ella se convirtió a espaldas de su padre, se convirtió al cristianismo. Dijo, mi padre murió una muerte muy difícil y muy horrible. Dijo, Dios le permite a los suyos tener una muerte tranquila. A los suyos una muerte tranquila. Dijo, ya antes de morir, abrió los ojos y echó una mirada todo alrededor del cuarto y nos dio una maldición. Nos echó una maldición y dijo, y en el último, y enseguidita cayó muerto. Después de maldecirlos a todos. Un hombre que se llamaba Anton Levy, que escribió la Biblia satánica, y él era el sumo sacerdote de su religión, dedicado a adorar a Satanás. En una de sus últimas frases dijo, hay una bestia en el hombre que necesita ser ejercitada, no exorcizada, ¿verdad? Esa bestia hay que hacer ejercicio para que crezca, ese monstruo que hay en el hombre. Y ya para morir, esto es lo que dijo, oh my, no lo digo en inglés porque parece que tiene más sentido, como decir, como diríamos, ay Dios, ¿verdad? Lo que he hecho muy mal, he hecho algo muy mal. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Otro que se llamaba Carlos Marx, que fue muchos que estudiaron en la escuela, saben que Carlos Marx era el padre del comunismo, ¿verdad? Estaba en su cama, rodeado de velas dedicadas a Satanás. Dice, pegaba unos alaridos, unos gritos, y la enfermera le preguntó si podía hacer algo, y lo único que le dijo, lárgate de aquí, antes de morir. Otro que se llamaba Sir Thomas Scott dijo, hasta ahora nunca creí que existía Dios. Ahora sé que existe Dios y el infierno y estoy condenado. Dijo, estoy perdido para siempre. Ahora, esos son los malos. ¿Cómo mueren los malos? Y tengo más páginas, pero no puedo compartirles tanto, no quiero preocuparlos tanto. Pero quiero compartirles ahora de las buenas nuevas de aquellos que mueren en Cristo, que conocen al Señor. Una mujer llamada Marta dijo, oh, que cuánta luz hay en el cuarto, está lleno de ángeles. Imagínense, morir así, se llena todo de luz. Dijo, el cuarto está lleno de ángeles. Otra, Mary Frances, decía, oh, el gozo que poseo, la luz del Señor brilla con tanto poder en mi alma. Una mujer musulmana, que su hija había muerto a los 16 años de edad, le preguntó a una misionera cristiana, ¿qué hiciste con mi hija? La misionera le dijo, yo no hice nada. Pero la madre insistía, oh sí, yo sé que hiciste algo, porque murió sonriendo. Nuestra gente no muere así. Siendo los musulmanes, no mueren con una sonrisa en la cara. Dijo, lo que sucedió que la muchacha había aceptado al Señor unos meses antes. Aún la misma madre se dio cuenta que había algo muy diferente en su hija al morir. Murió con una sonrisa en la cara. Un comunista chino que había torturado y ejecutado a muchos cristianos, le dijo al pastor, a un pastor, yo he visto a muchos morir y los cristianos mueren diferente. ¿Cuál es su secreto?
Jesús es nuestro secreto, ¿verdad? Amén. Un gran pastor misionero americano, D.L. Moody, dijo, despertó de estar dormido ya antes de morir, despertó de su sueño poco antes de morir y dijo, la tierra se aleja y el cielo se abre enfrente de mí. Si esto es la muerte, qué dulce. No hay un valle aquí, Dios me está llamando y me debo ir. Su hijo le dijo, no, papá, estás soñando. Moody le contestó, no estoy soñando. He visto las puertas del cielo. Este es mi triunfo. Este es el día más glorioso, el día de mi coronación. Qué lindo morir así, ¿verdad? Otro pastor, autor del himno Roca, ¿cómo se dice? Rock of Ages. Rock of Ages. Roca de las edades. Este pastor que compuso este canto es muy famoso. Dice, las consolaciones de Dios para tal miserable hombre como yo son tan abundantes que no me dejan nada por qué orar. Dice, pero continuó diciendo, mi alma ya se regocija estando ya en el cielo. Otra hermana, otra lady, Glen Oakley, dice, si esto es morir, qué agradable. Nunca me imaginé que fuera tan bonito. Otro pastor, otro misionero americano dijo, me voy con alegría, como un niño que sale de la escuela danzando. Me siento tan fuerte en Cristo. El último dice, ¿esto es la muerte? ¿Por qué? Esto es mejor que vivir. Díganles a todos que muero feliz en Cristo. Amén. Eso es lo que hacemos los cristianos. Nosotros estábamos con los malos, ahora estamos con los buenos. Amén. Aquellos redimidos por la sangre de Cristo que Cristo pagó para liberarnos de ese amo cruel del pecado. Ahora somos libres para poder servir a Cristo con todo nuestro corazón. Volvamos de nuevo a la escritura. Versículo 17. Como vimos el anterior, dice que ya no somos esclavos para obedecerle, sea de muerte, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos obedecido esa doctrina. Y lo que vamos a hacer ahora, como lo que nos quitamos, ¿verdad? Un cristiano se quita la ropa de inmundicia del pecado y se viste con la santidad, la gracia de Cristo. Quiero que me acompañen a Romanos 1:19 para que vean lo que nos quitamos. Romanos 1:19 al 21. No, perdón. 1:29. 1:29. Romanos 1:29. Miren, estando testados de toda injusticia, esto es la ropa que teníamos antes, de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el mundo en que vivíamos antes. No que todos hayamos cometido todos estos, pero aunque no hayamos cometido todos esos, teníamos las semillas en nuestro corazón para poderlos cometer. Ahora vamos a ver lo que nos vamos a poner. Ahora vamos al lado bueno, ¿verdad? Vayan conmigo a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Y están ahí? Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y soportándonos y perdonándonos unos a otros. Miren, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso nos ponemos. Todavía no terminamos, nos falta uno más. Vayan ahora conmigo a Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Un poquito atrás. De Colosenses vayan en reversa a la izquierda a Filipenses 2:1 al 9. Filipenses 2:1 al 9. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Imaginan si actuáramos así, ¿cómo nos evitaríamos de problemas si siempre consideramos a los demás mejores que nosotros? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren el ejemplo que nos pone a nuestro Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que Cristo hizo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Imagínense, hermanos, siendo Dios, el Señor Jesús, siendo Dios. ¿Recuerdan lo que nos dice la Biblia? Que la última noche antes de ser traicionado, en la última cena, se quitó su vestidura exterior, se puso una toalla
y se inclinó, se hincó y se puso a lavarle los pies a todos los apóstoles, incluyendo a Judas, que lo iba a traicionar. Y el Señor sabía que lo iba a traicionar y todavía le demuestra la más grande humildad. No había trabajo más humilde en Israel que el de un esclavo que lavaba los pies de los invitados que llegaban a la casa. Es el trabajo más humilde y es el que el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer para enseñarnos a todos cómo debemos de ser humildes. Hermanos, no tenemos nada de qué creernos, absolutamente nada. Para el mundo saben que cada día más el cristianismo está siendo no solamente atacado y perseguido, sino odiado. Y a los cristianos nos consideran ignorantes, nos consideran tontos. Pero ¿saben qué? Es porque no conocen a Dios. No saben que somos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Pero debemos de ser humildes, que digo el Señor, mansos como palomas, astutos como serpientes. Ser humilde no quiere decir ser tonto. Hay que ser astutos, inteligentes, pero humildes. Considerar a los demás mejores que a nosotros. Y ser siervos de todos. Siervos de todos. Ese va a ser nuestro lema, podríamos decir, en la iglesia cuando nos establezcamos en el nuevo. Ya somos iglesia. Esta es nuestra iglesia ahorita. Pero cuando nos movamos a una más grande para poder expandernos más, eso va a ser servir al Señor con todo nuestro corazón, amarlo, exaltarlo, glorificarlo, obedecerlo, seguirlo, compartirlo, pero también amarnos unos a otros como familia, considerando a los demás mejores y enseñándole a la comunidad el amor de Cristo. Porque somos nuestros miembros, dice que no permitamos que no usemos nuestros miembros, todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como miembros de injusticia, como herramientas del demonio, sino para Dios. ¿Les gustó el bailecito? ¿Verdad? Y eso que traigo una postiza por acá, ¿eh? Vamos a hacer las manos, los pies, la boca, los ojos y el corazón de Cristo para la comunidad. ¿Vamos a tener enemigos? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿El Señor Jesús los tuvo? Sí. Muchísimos más que nosotros. Estamos en buena compañía. Vamos a amar y a servir a todos como el Señor nos ama y nos ha enseñado, ¿verdad? Vamos a quitarnos todo lo del mundo, toda la carnalidad que leímos en Romanos 1 y vamos a poner lo que leímos en Colosenses y Filipenses, ¿verdad? El amor, la hermandad, la paz, la armonía que debemos de tener. Vayan ahora, antes de abandonar aquí, vamos a 1 Corintios 6:19. Adelantito nomás, miren, nada más, unas cuantas páginas, 6:19. 1 Corintios 6:19. Miren por qué debemos de vivir una vida limpia ante el Señor y usar nuestros cuerpos, nuestros miembros para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿o qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta que no somos dueños de nosotros mismos? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ambos, cuerpo y espíritu, son de Dios. Amén. Nos debemos completamente a Dios. Somos herencia de Dios. Así es de que no tenemos derecho de decir, yo hago lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Yo hago lo que el Señor me dice. Es lo que vamos a hacer ahora. La última, Efesios 2:12. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Miren lo que nos dice. En aquel tiempo estabais alejados sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Enfoquémonos en las dos primeras frases. En aquel tiempo estabais en Cristo. Ahora veamos la segunda. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, así éramos cuando Cristo nos buscó, nos encontró y nos rescató, y que dijo, nos compró con su sangre. Ya no somos nuestros, somos de Él en cuerpo y en espíritu. Volvamos a Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Miren, somos libertados del pecado. De nuevo, no somos esclavos, no pecamos porque no podemos evitarlo. Los cristianos pecamos porque queremos, no porque no lo podemos evitar. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, la inmundicia, pecados sexuales, y a la iniquidad, hacia ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Sirve a Cristo. Sirvamos todos a Cristo. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de servir a Dios. No podíamos servir a Dios, porque el Señor Jesús dijo, no podemos servir a dos amos, ¿verdad? O servimos a uno o servimos a otro. Si éramos esclavos del pecado, no podíamos servir a Dios. Pero ahora somos esclavos de Dios. Ya no tenemos que servir al pecado. Ahora somos libres. Somos libres de la tiranía, de la maldad del pecado. Versículo 21. Ahora hace otra pregunta. Dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Nos enorgullecemos, presumimos de lo que hicimos antes? No, es para que nos dé vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza de los pecados que cometimos, que solo nosotros sabemos, bueno, y Dios, lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad? No se los contaríamos a nadie más ahora tratando de presumir lo que hemos hecho, ¿verdad? No, esperamos que nunca se den cuenta. Dios ya sabe, pero Dios ya nos perdonó cuando vinimos a Él. Ahora somos libres. No nos torturemos con el pasado, lo que hemos hecho. Todo está bajo la sangre de Cristo. Hemos sido lavados más blancos que la nieve. El pasado, por eso se llama pasado, porque está en el pasado, ¿verdad? Ahora servimos a Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Yo no sé cuántos años hace que vinieron a Cristo, pero esa es su verdadera edad. Tienen dos nacimientos, uno físico y uno espiritual, ¿verdad? Cosa maravillosa. Todos vamos a morir físicamente, pero ya todos los cristianos nunca vamos a morir espiritualmente. Como estos personajes que leímos, que no murieron solamente físicamente, sabían que iban al infierno. Al final de su vida se les reveló que su destino era el infierno, la tortura, el dolor. El que les comenté que escribió la Biblia satánica. Empecé a ver una entrevista y le corté porque estaba muy horrible de todo lo que había experimentado. Pero cosas de lo que dice que una vez estaba él, no sé, estaba enfermo, pero siento que su alma salió y de pronto entró por sus pies un frío, pero un frío horrible, horrible que nunca había experimentado. Y dice que sentía una soledad y una oscuridad tremenda y volvió a su cuerpo. Pero al final, lo que leímos, al final de su vida, sabía lo que había hecho y que estaba muy, muy mal y sabía a dónde iba. Imagínense.
Dios nos salvó de todo eso. Ahora nosotros somos como los otros. El cuarto se llena de luz y vemos ahí a los ángeles. El pastor más famoso de todos los pastores en la historia del cristianismo, Charles Spurgeon, un pastor inglés que predicaba como 5 sermones cada domingo, y en cada sermón había unas 5,000 personas en cada sermón. Una vez le preguntaron, solo un poquito el tema nada más para decirles el impacto que tenía él, pero ¿por qué tenía ese impacto su predicación? Cientos de almas venían a la salvación prácticamente en cada servicio. Le preguntaron una vez en qué consiste el poder. Le preguntaron primero en qué consiste la calefacción del edificio, un edificio muy grande, y entonces había los calentones que tenían, y dijo, miren, vengan para que vean. Ya iba a empezar el servicio, y los llevó al sótano. Y en cada servicio, durante el servicio, había unas 300 a 500 personas de rodillas orando por los que estaban arriba. Para que el Señor se moviera con poder, el Espíritu Santo convenciera a todos los pecadores para que vinieran al arrepentimiento. Y mientras cientos abajo oraban, cientos arriba recibían a Cristo. Amén. Cuando estaba ya muriendo, dicen que se le llenó su cara de alegría y que hasta sonriendo decían, ya vienen los carruajes, como Elías, que se le llevó en un carro de fuego, dijo, ya vienen por mí. El Señor me está llamando, como diciendo, ¡ay, nos vemos! Ya estaba listo para irse. Imagínense llegar a un momento así de lucidez, de poder saber lo que está sucediendo y ver que las puertas se abren del cielo. Como dijo D.L. Moody, dijo, la tierra se aleja y el cielo se acerca, las puertas se están abriendo. Ese es el destino que tenemos los cristianos, hermanos. Por eso vale la pena, no importa qué sacrificios enfrentemos en esta vida, vale la pena servir a Cristo y rechazar el pecado. Claro, desgraciadamente, lamentablemente, horriblemente, todavía vamos a pecar, pero el cristiano ya no está bajo el pecado. El cristiano peca menos y menos y menos, porque su corazón se está transformando más y más y más a la imagen de Cristo. Y queremos agradar a Cristo, queremos servir a Cristo, queremos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y por eso nos va transformando y un día nos va a perfeccionar. Pero cuando llegue ese momento va a ser el día de nuestra coronación, el día de nuestra libertad. Ahorita estamos en la batalla. La vida cristiana no es un campo de recreo, es un campo de batalla. Y estamos luchando contra las fuerzas del enemigo, contra el mundo, contra la carne, contra parientes a veces también, contra todo el mundo, pero Cristo está con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza de seguir adelante. Mantengan mucho en oración el proyecto que tenemos, mantengan en oración a sus familias, mantengámonos en oración todos, que el Señor nos guíe en todo lo que hagamos. Que no sean nuestros planes, que no sean nuestros deseos, que sea todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere, porque hemos sido comprados a precio con la sangre preciosa de Cristo para servirlo ahora con todo el corazón. Para servirlo con todo el corazón. Regresemos para terminar. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ven? Por somos siervos de Dios, no del pecado. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Miren nomás el fruto que nos da. Santificación. Y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Y miren algo muy importante, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga es el pago de lo que uno gana, ¿verdad? Yo voy a trabajar todos los días por 5 días a la semana, 8 horas al día. Me pagan al fin del mes. No me pagan una hora de más. Espero que ni una de menos. Que me paguen por lo que trabajé, ¿verdad? Pero me dan lo que merezco, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Es el pago de todos los pecadores.
Pero la dávida de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta en algo? No es paga, es un regalo. Porque la salvación no la podemos ganar. Es un regalo que recibimos del Padre por la gracia de Cristo que pagó con su sangre por todos nuestros pecados. Por eso podemos ir al cielo y esa es la dávida, es el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que Él hizo, ganó por nosotros. En 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, miren, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incontaminada, inmarcesible, indestructible. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? ¿No vale la pena servirlo con todo el corazón? Yo le advierto a los jóvenes, todos los jóvenes, aquí veo, nada más veo un viejo, es el espejo. Es el espejo. Puros jóvenes hay aquí, pero ¿saben qué? No, sobre todo los jóvenes, les quiero decir algo. Cuando vayan a la universidad, vayan al colegio, a la universidad, lo primero que van a tratar de hacer es destruir su fe en Cristo Jesús. Diciéndoles que la Biblia no es verdad, que la religión es un crutch, una muleta. Van a tratar por todos los medios de destruir su fe. Pero pregúntenles, ¿me ofreces algo mejor que lo que Dios me ofrece? ¿Tienen algo mejor que lo que Dios me ofrece? No, entonces no les creo. Nadie ofrece lo que Dios nos ofrece. Primeramente, no pueden dar lo que no tienen. Ustedes ya lo tienen. Aférrense a su fe, aférrense a Cristo. Nunca lo nieguen, nunca lo abandonen. Sigan atendiendo a una buena iglesia donde les enseñen la Biblia, donde vayan, busquen una buena iglesia donde enseñen la Biblia, síganse congregando, sigan estudiando, formen grupos para que estudien, nunca se alejen, porque aquí está la garantía de la vida eterna en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para los viejos, nada más ve 1, 2, hay 2 espejos o 3, ¿verdad? Tenemos que seguir firmes en la fe, dándole el ejemplo a los jóvenes, que miren, que nos vean, que nuestra fe es real. Porque nuestros hijos y los jóvenes nos están viendo, y si vale la pena imitarnos, nos van a imitar, y si no vale la pena, de todas maneras nos van a imitar. Y es bueno darles un buen ejemplo, porque al final de nuestra vida podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y ahora me esperan la corona de justicia que me dará el Señor. Eso es lo que queremos oír. Y cuando miremos hacia arriba, miremos los ángeles que vienen por nosotros, el carro de fuego, las puertas que se abren, y al Señor que nos dice: bienvenido, entra al descanso de tu Señor. Ahora ven a gozar lo que he preparado para ti, por haberme servido, por haberme buscado, por haberme compartido. Eso es lo que esperamos, hermanos. Oír esas palabras del Señor. Welcome home. Bienvenidos a casa. Se equivocó de servicio, ¿verdad? Para los que hablan inglés o español, bienvenidos a casa. Welcome home. Benvenutos, o como se diga en italiano. Gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. ¿No es maravilloso? Lo que tenemos en Cristo, la promesa, la garantía de que Él está preparándonos ya un hogar ahorita, porque nos dijo: voy a preparar lugar por ustedes y volveré y me los llevaré para que donde yo esté también ustedes estén. Y el camino ya lo saben. Y le preguntaron:
No lo sabemos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya sabemos el camino, estamos en el camino, pertenecemos al camino. Sigamos el camino. Amén. Amén.